wonderful world. I love adventures, I love stories with heroes and villains and all that kind of stuff, but the stuff I always connect with is the smaller, more intimate things, the feelings that these characters are feeling. That's the stuff that I hold on to. Bienvenidos a Idiota da Opinión. Bueno, finalmente llegó, la película que más he estado esperando durante el año. Desde que salió el primer tráiler, esta película me convenció en verla. Y tal vez algunos de ustedes ya lo sabían. En mis pasados videos hablé de que haría un video sobre esta película, porque esto parecía algo en serio especial. Desde que se anunció, parecía una película rica en historia y animación. No parecía como cualquier otra película del estudio. O sea, parecía que en serio quería contar algo en serio especial. Y creo que eso es asombroso. Después de que muchos productos de DreamWorks no fueran muy buenos, en serio estoy muy feliz que decidieran trabajar en este proyecto. En serio, no podía esperar para hablar de esta película. Pero antes de hablar de esta película, comentemos algo de su producción e historia. Entonces, agarren botana, acuéstense, prepárense para ser salvajes, porque esta es una crítica al robot salvaje. Vamos al video. Esta película es un raro caso dentro de DreamWorks. Ahora, no es tan raro, esta no es la primera vez que DreamWorks toma un cuento o historia para hacer una película. De hecho, ¿hay alguna película del estudio que no está basada en un libro? ¿Turbo? Como sea, pero DreamWorks no solo los hace películas y ya, les da su propio estilo cómico. O sea, si vieran de qué está basado Shrek se sorprenderían muchísimo. O sea, nada que ver con los libros hoy en día. DreamWorks les gusta darle su estilo cómico a sus adaptaciones. Lo hicieron con Trolls, el jefe en pañales, incluso con Vecinos Invasores. Pero otras veces DreamWorks hace algo espectacular. Toma esos libros hechos para niños y en vez de darles más importancia a la comedia, se toman en serio estos conceptos. Cómo entrenar a tu dragón, el origen de los guardianes, el gato con botas. Estas películas ahora son muy distantes a sus contrapartes en libros. Se basan de estos libros para crear un mundo ficticio completamente nuevo. O sea, si vieran el libro original del que está basado Cómo entrenar a tu dragón y lo compararan con la trilogía de DreamWorks, dirían, ¿cómo esto salió de esto? Bueno, es porque DreamWorks buscó darle un nuevo respiro al libro y fueron creativamente mucho más abiertos con las ideas. Y eso dio como resultado esta película. Realmente DreamWorks no tiene una perfecta adaptación, siempre hacen demasiados cambios. Pero, de hecho, han estado muy cerca de lograrlo. El Príncipe de Egipto y el... ¡qué mamada! El Capitán Canzoncillos son películas que aunque tomaron direcciones algo diferentes a los libros, mantienen su esencia. Los cambios no se sienten distantes a las historias originales, le tienen respeto a la historia de la cual vinieron. Pero creo que otra película finalmente pudo lograr eso. El robot salvaje moderniza aspectos, diseños y claro, algunos personajes e ideas, pero el concepto central está ahí, los personajes centrales están ahí, lo que quiere transmitir el libro está ahí. Creo que más películas dentro de DreamWorks deberían de hacer eso, no todas, creo que Shrek y Cómo entrenar a tu dragón hicieron lo correcto definitivamente, pero esta película abraza la idea del libro, no lo toma como inspiración para la idea de la historia, sino que casi todo. El libro habla de un robot perdido en una isla y la película no cambia el concepto, sino que trabaja con él. No quiere apartar su inspiración, incluso aunque su inspiración sea algo simplista. Pero su historia no necesita ser muy extravagante para ser en serio excelente. O sea, normalmente hacen estos cambios a los libros porque las premisas de los libros no son suficientes para una película, y mucho menos para una aventura. Entonces, entiendo por qué hacen eso, para que pueda adaptarse a hacer una película y ser más entretenida para todo público. Pero este libro, aunque tuviera una historia muy básica, DreamWorks no quiso cambiarla o sobreexplotarla, sino que toman lo que quería transmitir el libro y su simple pero buena historia y lo hacen una película. Y creo que eso es perfecto. No siempre tenemos que tener una superaventura en las películas. O sea, pregúntele a su director. Hablando de... Esta película fue dirigida por Chris Sanders, que es probablemente uno de mis directores favoritos en todo el cine. No sé cuál es el mejor, tengo varios, tengo que pensarlo. Pero adoro a Chris Sanders porque sus películas siempre se sienten reales. Él junto a Dean DeBlois fueron los directores de Cómo entrenar a tu dragón y Lilo y Stitch. Estas películas tienen conceptos extraños, aliens y dragones,
pero implementan algo excelente, el realismo de los personajes, tanto como Hippo, Chimuelo, Lilo y Stitch se sienten personajes auténticos, son personajes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo, son personajes que no confían mucho de los otros, pero finalmente logran encontrar seguridad y amistad entre ellos. Pero todo esto no pasa como cualquier otra película animada, no hay una aventura súper loca o hay una misión súper importante. En estas películas, por buena parte, solo son estos personajes conociéndose, conviviendo, aprendiendo uno del otro. Estas películas dejan que las relaciones sean legítimas, porque no las apresuran. Los directores dejan que los personajes sean, pues, personajes. Eso contribuye más a que el espectador se adhiera más a ellos, porque no solo son otros personajes, durante la película los conocimos a fondo, y por eso creo que Chris Sanders es un tremendo director. En la mayoría de sus películas solo conocemos a los personajes, y adoro en serio eso, y gracias a Dios esta película está siendo dirigida por él. El robot salvaje, por lo que hemos visto en los trailers, pareciera que no iba a tener una misión en serio central, solo sería este robot en esta isla, tratando de adaptarse, haciendo amigos, incluso convirtiéndose en madre. La película parecía que más que la aventura, más que conseguir algo, el enfoque sería totalmente Ross en este mundo salvaje. Y aunque después descubrimos que tendría antagonistas la película, aún así no vimos mucho de ellos. Al final el enfoque seguía siendo Ross. Y claro, su historia en esta isla y sus intentos de ser, pues ya saben. Ok, aquí empiezan los spoilers. Si no la viste, fuera. Regresa después. Dicho eso, empecemos. El robot salvaje empieza directamente. Literalmente es la escena de los trailers. Pero esta película no gasta tiempo en darle a Ross un mal rato. La película inmediatamente es muy dura con ella. El ecosistema es muy duro, los animales son groseros y la naturaleza es brutal. De hecho, eso quiero también comentar un poco. Esta película no tiene miedo de matar animales, y aunque pueda ser perturbador para los niños, no lo sé, ayuda a mostrar que la naturaleza es brutal. Y además, Don Bluth dijo una vez que los niños pueden soportar cosas horribles, con la condición que al final haya un final feliz. Y no sé si eso es verdad, pero está bien. Ross definitivamente no está en una muy buena posición. Ella está programada para ayudar a humanos, y en esta posición no es muy funcional. Entonces decide cambiar. Trata de entender su idioma, trata de adaptarse. De hecho, muchos se molestaron porque los animales podían hablar en la película. Definitivamente querían un tipo Spirit. Pero creo que esto es funcional. Y además, la película explica que Ross los logra entender usando su tecnología. Y además, si siguen molestos, así fue en el libro, no sé qué más decirles. Ella quiere ser parte de este mundo, y cuando finalmente logra entender a los animales y poder comunicarse con ellos, ¿la aceptan? Nope. A pesar de querer ayudarlos, siguen tratándola mal, es un monstruo para ellos. Ross finalmente se rinde y decide regresar a casa. Pero algo horrible pasa. Por una persecución, Ross termina matando a una mamá ganso junto a sus crías. Y eso es lo que finalmente le da un propósito a Ross, criar un hijo. Pero ella no tiene nada de eso en su programación, pero decide continuar, quiere cumplir su función. Pero por suerte conoce a otros animales que la ayudan. Fink al principio se nos muestra como un personaje algo dudable, es algo grosero y no muy de fiar. Es el que le introduce a Ross la idea de que esta isla es horrible. Es como su pequeño recordatorio que aquí es matar o morir, y que no debería de encariñarse mucho con el gansito, ya que es muy débil y podría morir. Pero también conoce a Pinktail, ella es la que le informa a Ross lo que es ser madre. Ross, al no saber cómo ser madre de un ganso, usa sus conocimientos para tratar de ayudarlo. Pero no es fácil. Más que intente o trate, parece que ella en serio no está programada para esto. Después de un suceso algo cliché sinceramente, no me gustó la escena donde le restriegan al ganso que es un fenómeno. El ganso finalmente aprende que Ross fue la culpable de la muerte de su madre y familia. Y aunque saliera defectuoso, aún así, cree que su vida con su verdadera madre hubiera sido mucho mejor. Es algo doloroso verlo ser cruel con Ross, pero también me alegra que no la abandonara o huyera. Está molesto, pero es consciente que fue un accidente. Ross no quiso matar a su madre. Esta parte de la película es donde Ross finalmente no sabe qué hacer. Está desesperada y siente sentimientos muy extraños. Pero es una Ross, ella no tiene que sentir nada. Platica un poco con una Ross avellada, y su conversación con la otra Ross es un recordatorio a cómo solía oírse al principio Ross, y cómo se escucha ahora.
Suena más con personalidad, sigue teniendo esa roboticidad en su voz, pero aún así suena como alguien real. Un aplauso a Lupita Nyong'o por lograr esto. Después de estos sucesos, Ross se da cuenta que este no es su lugar, aquí no pertenece. Pero aunque le recomiendan irse, aún está el ganso, que no puede aún volar. Entonces, antes de irse, Ross decide hacer algo, un último esfuerzo para que vuele. Eso no solo es para completar su misión, sino que nos muestra cómo está creando su propia conciencia. Decide alejar sus conocimientos a un lado y empieza a enseñarle al ganso a volar de una manera cual sea mejor para él, aunque esté fuera de su programación. Le crea una pista cual no tenga dificultades al elevarse, le consigue un tutor, quien tiene las alas parecidas a él, incluso se gana el respeto del líder de los gansos, quien apoya a Ross, y él de hecho es quien le informa al ganso que ese horrible accidente tal vez acabara con la vida de su madre, pero ese accidente le salvó la vida a él. Todo esto finalmente nos lleva a la escena más poderosa de la película. El ganso finalmente vuela junto a su parvada, y aunque Ross completó su misión, corre rápidamente para alcanzarlo. Aunque su misión fuera completada, ella no desea que acabe aún. Finalmente logró comprender qué era el amar a alguien, pero aún así, Ross lo logró. Cumplió su misión. Espera, ¿la película sigue? ¿Pero por qué? Ya ganamos, ¿no? Ross hizo que el ganso volara. Que por cierto, es el nombre del ganso, solo llamo así porque es más fácil. El ganso voló. ¿Eso no era el propósito de la historia principal? ¿Pero por qué continuamos? Tal vez es porque ese no era el enfoque. Tal vez esta película tiene una estructura, pues... Muchos de ustedes probablemente ya saben lo que es una estructura indie. Están viendo este video por alguna razón, les gusta escuchar críticas. Lo más probable es que otro youtuber ya les haya explicado cómo funcionan, pero por cualquier cosa voy a explicarlo rápido. Como verán, la mayoría de las películas tienen estructuras simples y lineales. La misión de estas estructuras es mantener la trama simple pero interesante. Siempre hay una meta que los protagonistas tienen que completar. Así el espectador puede apegarse a esa meta. Las películas más populares siempre tienen este tipo de estructura. Las películas de Marvel es acabar con el malo. En las películas de Star Wars es acabar con el imperio. En las películas de Misión Imposible es acabar con el malo y coger. Estas películas quieren mantenerlo simple, y eso no es malo. El trayecto a conseguir la meta es donde los personajes crecen, y es funcional. Pero la estructura indie es totalmente diferente. Estas películas realmente no tienen una meta. Bueno, al menos los protagonistas. Por buena parte, estas películas solo hablan de vivir, de la vida de estos personajes conviviendo, trabajando, enamorándose. Estas películas dejan que sus personajes sean realmente profundos e interesantes. ¿Por qué? Porque no los conocemos en una aventura o travesía. Aquí solo conocemos a estos personajes por ser ellos, y creo que eso es hermoso. La mayoría de los estudios de animación no les gusta trabajar con esta estructura. Ellos prefieren mantenerlo simple. El único estudio animado que en serio usa este estilo muy seguido es Ghibli, y por lo que dice la crítica, es probablemente el mejor estudio de animación del mundo. Pero es tan asombroso cuando un estudio popular de animación hace eso. ¿Recuerdan que mencioné a Cómo entrenar a tu dragón y a Lilo y Stitch, no? Tal vez no tengan una estructura 100% indie, hay pequeñas metas dentro de la película, pero realmente cuando los personajes se conocen, no hay ninguna meta entre ellos realmente. Solo tienen curiosidad del otro, solo desean la felicidad del otro, y lo mismo pasa en El robot salvaje. Bueno, más o menos. Miren, la película le gusta tomarse su tiempo, pero hay partes que honestamente pasan algo rápido, y aunque algunas veces no me molestaban, otras veces siento que tenían más que contarme. Ahora, ¿eso fue un error de la película? Pues tal vez, pero creo que el error es más culpa de DreamWorks que quienes trabajaron en esta película. Tristemente, hoy en día este estudio no deja que sus películas se pasen de 1 hora y 40 minutos, ya que no quieren que los niños se aburran y pierdan interés en la película. Y además, ¿quién carajos lleva a su hijo a ver una película de 2 horas? Entonces sus películas no pueden ser muy largas. Eso me hizo pensar que aunque esta película tuviera mucho que contar, tuvieron que aplastarlo, todo para poder contar lo más revelante, y eso es triste. Esta película se nota que podía decir tanto, y en serio quería tomarse su tiempo. Pero a pesar de eso, Chris Sanders quería que tuviera una estructura indie, una película que solo hablara de la vida de estos personajes.
Entonces, aunque finalmente el objetivo más grande de la película es cumplido, la película continúa. No solo para tener la batalla final, sino para mostrar algo de Ross, el no saber qué hacer. Durante la película, el propósito de su existencia es cumplir misiones, pero ahora que cumplió su misión, se siente rara, como si no estuviera satisfecha de haber acabado. Se siente innecesaria, siente que tuvo que haber hecho más junto a Brillo, tuvo que haberle dicho que lo amaba, pero a veces puede ser algo tarde. Pero así es la vida, y eso es lo que esta película nos quiere contar. Vida. Es hora de hablar del mensaje de esta película. Mucha gente tiene diferentes ideas de cuál es el mensaje que quiere transmitir esta película. Unos dicen que es el adaptarse a tu entorno, otros dicen que es el encariñarte con alguien que no es de tu sangre, y otros dicen que es más ser bueno a pesar de que el mundo está en tu contra. Todas esas ideas en ciertos puntos son correctas, pero lo que yo pienso que quiere transmitir esta película, honestamente creo que solo es vivir. Esta película, en mi opinión, habla del propio aprendizaje de la vida. Como verán, nosotros tenemos una idea de lo que podemos esperar de nuestras vidas, pero la vida es muy extraña. Tal vez estemos en una posición en donde no podemos lograrlo, tal vez la gente a nuestro alrededor no está de acuerdo con nuestras ideas, pero eso realmente no nos afecta. Nuestras metas, ideas, esperanzas siempre son más fuertes, nuestra programación, pero incluso aunque lo logremos, tal vez no nos sintamos satisfechos. Tal vez no era nuestro propósito, pero ¿por qué es eso? Nosotros venimos al mundo por eso, ¿no? Si no somos eso, ¿qué somos? Esta película habla de la gran aventura que es la vida, sobre todo cuando somos muy diferentes a donde estamos. Pero al final la vida continúa, nos adaptaremos, cambiaremos, aprenderemos, y al final nuestra programación cambia. Tal vez ya no deseemos lo que queríamos antes. Ross al final parece que ya no desea volver con los humanos, incluso aunque ella fuera creada para ayudarlos. En esta isla, en esta vida, todo cambió, su perspectiva de la vida cambió, se enamoró de Brillo, de Fink, de esta isla. Ross finalmente sabe cómo quiere vivir, y eso hace más doloroso el final. Ella decide irse, aunque quisiera quedarse, su condición física se lo impide. Y claro, teme que aquellos que aprendió a amar salgan lastimados. Pero promete regresar. Ella, aunque fuera creada para los humanos, ella misma creó su propia conciencia. Ella creó su propia programación. Ella es una robot salvaje. Y aunque le cueste, ella regresará al bosque. Porque aunque no naciera ahí, ese es el lugar donde su vida es y será. No es perfecta, creo que tengo que dejar eso claro. Hay algunas cosas que pasan algo rápido y a veces es bastante cliché. Pero, en serio, por cada error que pienso de la película, pienso en 10 cosas que me hacen amarla mucho más. En serio, estoy tan feliz que DreamWorks decidiera hacerla. Ahora, pudieron darle todo el tiempo de duración que la película quisiera, pudieron darle más publicidad, pero no hicieron un mal trabajo. Aunque cosas fueron apretadas, la película contó lo que quería contar el director y el libro. Tuvo publicidad muy decente. Recuerdo ver carteles por la ciudad, a veces me salían trailers por YouTube. Y miren, incluso hicieron una réplica de Ross con la voz de Lupita. Ok, eso es adorable. DreamWorks le tuvo bastante fe a la película. Le dieron un director digno del trabajo. Le dieron un equipo de animadores realmente talentosos. Incluso la música de fondo y la canción fueron hermosas. Excepto si es la versión latino de la canción. No sé, sin ofender a quien la cantó, pero no te salió. Por suerte, la segunda vez que fui a ver la película fue en inglés. En serio querían hacer un trabajo artístico, y lo lograron. Esta película fue hermosa, y en serio espero que hagan más proyectos como este en el futuro. Esta es una película que espero que conecte con tanta gente posible. Y en serio, espero que esta sea la película cual se lleve el Oscar de este año. Transformers 1 y Intensamente 2 fueron muy buenas películas, me gustaron bastante, pero por favor, esta es una película que merece ser reconocida por el mundo. Y además, DreamWorks se merece otro Oscar, porque no ganan desde Shrek, y eso fue en los Oscars que crearon la categoría para las películas animadas. Por cierto, no cuento Wallace and Gromit porque esa película es más Aardman que DreamWorks, y se siente que Aardman fue en verdad quien ganó el Oscar más que DreamWorks. Por favor, Chris Sanders, los talentosos artistas y actores de voz merecen ser reconocidos por esta obra maestra. En serio espero que sea la ganadora. Y si tú no la has visto, vela por favor. Tal vez no te guste tanto como a mí, pero no es una mala película.
es un 8 de 10. En mi ranking de DreamWorks la colocaré en el número 7, arriba de Megamente, pero abajo de Kung Fu Panda 2, así de buena fue. Creo que eso es todo por ahora. DreamWorks, no me importa que saques muchas películas mierda, con que al menos cada 1 o 2 años saques algo de esta calidad, yo estaré contento. Creo que eso es todo. Este es el fin.